parece, o muy rápido, al hueso, si les parece, compartimos un audio de Cristina de ayer, que es un tema del día. Es el audio 5, querido Artemio, porque hay varios audios de Cristina. Ayer Cristina se reunió con un grupo de curas en Opción por los Pobres y curas villeros, también laicos. En ese marco, el título que se destacó fue "Estoy viva gracias a Dios y a la Virgen de Luján", pero después dejó muchas definiciones para sacarle punta, entre ellas que les comparto. Esa fue cuando yo me junté, que tuvo tanta prensa, y con Melconian, que nadie puede pensar que yo tengo las mismas ideas que Melconian en política, pero esta es la gracia. La gracia no es juntarse con los que piensan igual, la gracia está juntarse con los que piensan distintos y ver si al menos en economía podemos tener un acuerdo mínimo. Bueno, ahí estaba Cristina volviendo sobre esta idea que se ha impuesto a partir del intento de magnicidio, que es la necesidad de un punto de encuentro, ¿no? Y es un buen disparador porque esta semana incluso se mencionó la posibilidad de que de ese punto de encuentro participen las dos figuras más relevantes de la escena política, Cristina y Macri. Así es. Desarrolle. Te sumo un dato, una información con respecto a esto, Adri, que es que ayer hablando con funcionarios y diferentes dirigentes del Frente de Todos, lo que me dicen es que van a insistir hasta que haga falta para que la oposición se sume a alguna convocatoria. Me dijeron, diputados nos fallaron, Senado nos fallaron, Misa nos fallaron, vamos a seguir convocando. Les dejo ese dato para que arranque el conversatorio. Gracias, Nico. Bueno, lo despido, Nico. Nico, un abrazo grande. Hasta el lunes, compañeros. Una transición. Artemio, retomamos este tema, ¿te parece? Y ya le vamos dando arranque al conversatorio con uno de los temas de la semana, que es la posibilidad de un punto de encuentro, de reunión. Arrancamos el sábado con Luján, en un intento fallido, porque ahí había oficialismo finalmente. Así es. Bueno, yo creo que la propuesta de Cristina obviamente me parece más que razonable. Sería lógico pensarlo si tuviéramos una oposición que estuviera a la altura de la circunstancia y privilegiara sobre todo los acuerdos que se establecieron tácita y algunos explícitamente en el 83. Pero me parece que no es el caso. No es el caso. No, creo que privilegia más la representación de los intereses corporativos que la defensa del pacto democrático. Por lo tanto, ahí hay un punto donde estos acuerdos me parecen que no van a prosperar, por lo menos es mi percepción. Pero bueno, una figura con la potencia de Cristina, después del acontecimiento nefasto que tuvimos que transitar, puede abrir puertas que uno no imagina se abrirían en otras circunstancias. Bueno, daría la sensación que es una circunstancia muy particular porque a la vicepresidenta se la vio muy conmovida, además, en términos personales. Hubo un momento de la transmisión ayer que fue muy particular porque creo que era Paco Olivera. Paco Oliveira. Sí, el que estaba siendo ponchado por la cámara, y al lado tenía una gorrita que decía Cristina 2023, de estas gorritas que se diseminaron en la vigilia, y en simultáneo Cristina estaba diciendo: yo ya fui 2 veces presidenta, mi compañero fui presidente. No es un objetivo que me entusiasme. Estoy parafraseando, no sé si fue exactamente esa la palabra que utilizó, pero en ese momento estaba la imagen de la gorrita y Cristina diciendo: no es por ahí, por lo menos hoy mi ambición. Sí, sí. Eso significa que Cristina ocupará el lugar que está ocupando ahora en la política, es decir, una centralidad no electoral. Bueno, yo creo que esa respuesta la podemos contestar, sí. La centralidad de Cristina va a ser, yo creo, absolutamente indiscutible de cara al 2023, no me cabe ninguna duda. La candidatura de Cristina, que creo que es a lo que aludía más directamente esta gorrita. La gorrita, y bueno, Cristina 2023. Ahí me parece que es una discusión. Una discusión. Sí, Cristina no cerró la discusión diciendo: no es algo que me entusiasme. Exactamente, la centralidad no es ninguna discusión. La centralidad no. Eso está totalmente al margen de cualquier... ¿Y la candidatura? La candidatura yo creo que efectivamente es una discusión. Yo no puedo arriesgar ningún tipo de nombre, pero si por ejemplo
el emprendimiento que está llevando adelante en términos de ordenamiento de la macro Sergio Massa tuviera algún tipo de resultado, y al mismo tiempo, a partir de, pongamos un mes, febrero del año que viene, tomara nota de que la situación de la microeconomía, después vamos a hablar. Sí, eso, claro. Requiere también ajustes, porque en realidad la gente no vota cuántas reservas hay en el Banco Central, eso, qué ordenamiento a nivel macro, relacionamiento con los organismos de crédito y los acreedores privados vos tenés. Eso está bien, es necesario hacerlo, sin ese ordenamiento es imposible intervenir en la micro, pero con la situación de distribución del ingreso y sobre todo los ingresos familiares que existen hoy en Argentina, los niveles salariales, es muy difícil confrontar electoralmente con una fuerza que sabemos tiene un piso electoral, sí. Adrián. Bueno, Macri uno puede decir cualquier cosa de Juntos por el Cambio. Sí, se fue con el 40% de los votos, después un gobierno desastroso que, entre otras cosas, destruyó el salario. Destruyó el salario, exactamente. Y se fue con el 40% de los votos. Y endeudó el país como nunca antes, pero se retiró con el casi 41% de los Habiendo votos. hecho eso. Con lo cual, la promesa de profundizarlo, con ese electorado al principio, conecta. Así es. O sea, bueno, tenés que tomar precisión acerca de qué es lo que hay enfrente. No me quiero tentar con este aspecto económico porque está entrando Amado y después lo vamos... Exactamente. Después vamos a sacarle punta entre los tres, pero... Y aparte porque no quiero desperdiciar... Hola, Amado, buen día, buenas tardes te iba a decir. Sí, me llevó 6 meses cuando pasé la tarde dejar de decir buen día. Y ahora les voy a decir buenas tardes porque ya estoy chipeado así. Pero bueno, estamos completos para el conversatorio con Amado. Amado Vudú, por si alguno se pregunta ¿qué Amado es? No creo que nadie a esta altura el público de conversatorio aparte... Seguro que es de Frente de Todos. Seguro que... Del otro lado dudo. Y con Artemio. Ya vamos a entrar en la economía que recién origió el tema Artemio, Amado, pero quiero terminar por lo menos este primer tramito del conversatorio con 2 o 3 conceptos más de Cristina, porque fue... En términos de... Primero, fue la primera aparición pública de Cristina después del intento de magnicidio. O sea, ya tiene la relevancia hasta desde el punto de vista humano. Ver cómo estaba. Desde el punto de vista humano era... generaba mucha expectativa verla a Cristina en público después de... nada más y nada menos que tener un arma cargada a 10 centímetros su rostro. Digamos, ¿no? Pasaron 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Sí, 2 semanas. Bueno, una primera definición tenía que ver con esta cuestión de la reunión, el encuentro. ¿Algo sobre esto? ¿Una línea? Sí, mira, los venía escuchando y Artemio ponía en duda que haya interlocutor. No la relevancia del planteo de Cristina, que sin duda es un liderazgo político que siempre busca integrar, más en estas circunstancias del país, ¿no? Lo que yo creo que también no hay interlocutor para esto. Vos señalabas, Adrián, lo que había pasado en Luján, lo que había pasado en diputados, o sea, venimos viendo una cadena de desprecio al intento de diálogo. Y hay una explicación económica de eso también. El sector que representa el macrismo, gran parte del radicalismo, no cree que haya un punto óptimo económico, por ejemplo, para el tema de retenciones. Cree que son 0. Entonces vos tenés un interlocutor que toma todo. Y ahí está, otra vez, la dificultad no es discursiva, metafísica, es material. O sea, la discordia, llamémosla ideológica, porque en algún punto estamos hablando de ideología, de posiciones ideológicas. Claro. La discordia ideológica impide... Es una discordia ideológica que está originada en lo material, que está originada en intereses. En la representación. El análisis... Ahora, ¿cuánto hay de cálculo político también en esto? Porque Macri, parémonos, entiendo que es difícil, pero parémonos un poco los zapatos de Macri. Digamos. Ayer Macri estrenó cartel en la Panamericana. Fue un hecho político también trascendente. El primer cartel... Están Grindetti y está Macri. Grindetti no va a poner un cartel sin la autorización de Macri. No, claro. Un cartel gigante en la Panamericana, no es en Lanús. O sea, no es en el territorio donde Grindetti opera políticamente. No es por los votos del vecino. No es, Grindetti aspira a ser gobernador de la provincia, o por lo menos está jugando, queriendo meterse en esa discusión. Y se presenta Macri como
candidato. No dice en ningún lado, porque está prohibido por ley, no dice Macri 2023, pero es un cartel de un candidato. Esto ocurrió ayer. En paralelo, a fines de octubre, Macri presenta un libro cuyo título es ¿Para qué? Es una plataforma de campaña más que un libro, ¿no? Sí. En otra época se hacían así, las plataformas de campaña se imprimían, claro. Tenían formato de libro. Y al mismo tiempo, toda la semana, esto arrancó con Pagni el lunes, toda la semana, ustedes me dirán cuánto de humo, cuánto de realidad, la posibilidad de que Macri imponga condiciones para el diálogo, porque el rumor de la reunión con Cristina, difundido por La Nación, no era solo que Cristina se reunió con Torello antes del intento de magnicidio, sino que Macri le puso condiciones al diálogo. Ese era el dato. Y que todavía no respondió. O sea, ponerlo a Macri, estaba ahí. El dueño de la situación. Exacto. Que pongan 5 o 6 ideas y vemos, dijo. Claro. Eso era lo que quería. Lo que quiso dejar plasmado. Bueno, y ahí vas a ver las ideas. Que no haya retenciones, que bajen los impuestos, te digo algo, que no haya hay déficit fiscal. Exacto. Pero, ¿por qué ellos debieran respetar los acuerdos del 83 de la sociedad argentina, los acuerdos democráticos, y cuando gobernaron violaron sistemáticamente el Estado de Derecho? O sea, no hay interlocutor, no porque nosotros imaginemos, porque lo que nosotros imaginemos no tiene ninguna importancia. Lo que efectivamente sucedió en el lapso en que gobernaron, violaron sistemáticamente el Estado de Derecho. No solamente de manera formal, concreta. Sí. Bueno, Amado es uno de los que puede hablar con más propiedad sobre esta circunstancia, pero también... Pero lo siguen haciendo hoy con el juicio de realidad. Exactamente, o sea, yo no es que uno no quiera o crea porque se analiza que esto no... Lo han demostrado, no es un interlocutor válido para respetar acuerdos democráticos. Pero además, mira, yo te digo, si uno piensa, ¿qué espera, qué señales quiere Macri para que se sienten? Los 5 puntos que difundió son obvios. Sí. Que no haya retenciones, que no haya intervención en las exportaciones y las importaciones, que haya superávit fiscal, que no haya emisión monetaria y que los salarios no suban. Listo, ahí tenés. Ahora, lo de Cristina, ahora nos ponemos en los pies de Cristina, es una actitud cristiana. Ayer ella hizo referencia también. Es una actitud política. No, está bien, pero estoy siendo irónico. Es una actitud cristina de poner la otra mejilla, de decir, bueno, vos me rechazás, digo, porque no fuiste ni a Luján, me querés imponer 5 puntos, yo vuelvo a convocarte. Es una actitud cristiana de poner la otra mejilla. Yo creo que hay un intento muy sincero de mostrarle a la sociedad que está toda la disposición para construir algo distinto, y eventualmente dónde están las dificultades de esa construcción. Okay. Quiero creer que va por ese lado. Sí, totalmente de acuerdo. Pero está basado en una actitud absolutamente sincera. Claro, de parte de Cristina. Claro. Es un gesto político como consecuencia, pero no es que haya una especulación. No hay especulación. No. A ver, Cristina viene planteando la necesidad de un nuevo pacto social desde los tiempos en los que presentaba sinceramente, para usar la misma palabra. Sí, no es una novedad de estos días y producto del intento de magnicidio. Yo diría que en los 2 gobiernos de Cristina ya hizo intentos permanentes por sumar a una racionalidad desde la Argentina a otros sectores. Si vos ves lo que ha sido las reuniones con las fiestas del Día de la Industria, ha sido permanente el intento de Cristina en este sentido. No hay ni cálculo ni especulación, sino una convicción de que eso es indispensable. Ahora, la mayoría de las veces le ha tocado arreglársela sola. Los grandes liderazgos populares tienen una tradición de convocatoria a la convergencia de las distintas fuerzas políticas. Lo hizo Perón en mediados de los 70, lo repitió Néstor Kirchner con su propuesta de transversalidad, y obviamente Cristina, como dice Amado, cada vez que pudo. Las respuestas que tuvimos históricamente, analizando una secuencia, no fueron de la calidad esperada, ¿no? Porque está en la naturaleza que sea así de la política, la naturaleza no por lo que representan. A ver, se lo pregunté a Artemio. Vamos a escuchar a Cristina en este fragmento en el que se refiere a su experiencia como presidenta, ese cameo de la gorrita que decía Cristina 2023. Qué grande el padre de Paco. Vos sabés que muchos de los que estaban ahí fueron
grandes compañías en tiempos de detención, no míos, de todas las compañeras y compañeros detenidos, ¿no? Así que fue tan lindo verla a Cristina que había tomado esa decisión política. Tomó una decisión, claro, una y humana. política, de reunirse con las personas que están más cercanas con las carencias, ¿no? Que son los curas villeros. Sí. Quiero, vos que la conocés mucho a Cristina, que la trataste mucho a Cristina, en función, digamos, ¿no? ¿Qué escuchás cuando escuchás estas palabras de Cristina? Es cierto que todos los dirigentes políticos quieren ser presidentes, como dicen los curas que quieren todos ser papa, ¿no? Bueno, sí, la verdad. Bueno, ¿qué cura no quiere ser papa? Obviamente. Eso lo charlamos una vez con Jorge, él se reía. Y finalmente yo tenía razón. Y la verdad que en mi caso yo ya fui presidenta 2 veces. O sea, la máxima ambición que tiene un político, una política en Argentina, que es ser presidente, yo ya la tuve por partida doble. Y además de eso, mi compañero también fue presidente. O sea, no son esas las cosas que me seducen, ni las cosas que me animan. Las cosas que me animan son realmente ver si podemos salir. Bueno, Artemio decía, la centralidad política de Cristina no está en duda. No está en discusión. No está en discusión. Va a ser una actriz central del próximo proceso electoral. La pregunta que nos hacemos muchos es si va a estar en posición electoral o no. Si esa centralidad además la va a encontrar ocupando un rol electoral. Yo no la conozco personalmente, más que algún encuentro circunstancial, ustedes la han tratado más. Estas palabras son de alguien que se baja de la pelea electoral o la posterga la decisión y dice no es el momento. Yo creo que Cristina, primero, es muy sincera en lo que dice, lo que dice es muy lógico. Creo que Cristina, en esta altura de la historia, no es dueña de Cristina. Creo que ella es una persona con un compromiso tan grande con sus ideas, con el pueblo, con la Argentina, que va a hacer lo que sea menester hacer dada la circunstancia política. Por eso ella está abriendo el juego a que otros tomen la mochila, el bastón del mariscal. Pero vos fíjate que el tono, la forma en que lo dice, a mí me da toda la sensación que ella se plantea la apertura de una búsqueda, pero sabe que la centralidad es de ella. Si se tratara de otro dirigente, Artemio, estaríamos incluso evaluando la estrategia del operativo Clamor. Alguien que dice, no, a mí no me miren, para que después sea la base electoral quien lo impulse. Ahora, Cristina no necesita eso, no necesita un operativo Clamor. Pues vive en un operativo Clamor. Así es. ¿No? No, ella ha demostrado además que la centralidad en términos políticos la mantiene, pero en términos de decisión de candidaturas no es su prioridad, con la fórmula que armó en 2019. Claro. Ha dado una muestra cabal de que lo que efectivamente dice es verdad. Ahora, o sea, nuevamente ha reiterado lo que ya hizo. O sea, claro, no es una opinión, es un acto. O sea, bueno, eso ya viene, si querés, de 2007. Que todo el mundo decía, tiene que ser Néstor, y se tomó la decisión que sea Cristina. El primer paso en este sentido lo dio Néstor. Claro, es ocupar el lugar en este sentido lo dio Néstor, que la historia y la sociedad y la Argentina te reclama. Lo cómodo era que sea Néstor Kirchner. Porque este es un proyecto político. O sea, no importa la centralidad, o sea, no importa la decisión de los candidatos. Es un proyecto político que puede estar en el oficialismo, incluso puede estar en la oposición. Pero lo que no puede hacer es traicionar o desviar sus banderas fundacionales, ¿no? Que son bastante claras. Son pocas y claras. Bien, le pedimos a Cristina que nos dé pie para meternos en la economía, ¿les parece? Con un último fragmento de su exposición de ayer. ¿Cómo no? A mí me gusta también vivir en orden. A todos nos gusta el orden, ¿no? Pero para mí el orden que nosotros dimos a nuestro gobierno fue ese, ¿no? El orden de que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar, no a comer, que los obreros tengan su trabajo en la fábrica, el comercio, el vendedor en su comercio, el comerciante, el orden que cada uno esté haciendo lo que sabe y lo que tiene que hacer. Ese es el orden. Por lo menos para mí ese es el orden. El orden de la pala, del palo y bala, eso no me parece orden. Aparte son órdenes que duran poco tiempo. Todos hemos tenido experiencias
en la historia. Yo soy militante de muy joven y tengo muchos años ya. Y todo lo que fueron experiencias de violencia y de querer imponer cosas con las violencias más extremas, más tremendas, finalmente fracasaron, y no solamente fracasaron, sino que dejaron tragedias, secuelas, heridas que la sociedad todavía aún tiene. Bueno, Artemio, el orden es que los pibes vayan a la escuela, coman con sus familias en sus casas. Hoy tenés millones de pibes que se alimentan en comedores, millones de familias que se alimentan en comedores. Sí, sí. ¿Qué tan lejos estamos de ese orden? Les pregunto a ambos. Con respecto al orden que se construyó en los 12 años de kirchnerismo inaugural, estamos bastante lejos. Lejos. No olvidemos, hoy, mirame, justamente el Ministerio de Producción hizo un buen trabajo, se los recomiendo. Es un mapa interactivo de los principales indicadores económicos. Estaba viendo los niveles salariales distribuidos por sector, por provincia, todo. Bueno, el promedio de Argentina salarial formal y público privado, o sea, formal, nominal, es de 130.000 pesos. Obviamente para la construcción de ese orden estamos lejos. Estás ahí de la canasta básica. Esto es de junio, por lo hogar, tanto, sí. ¿no? Hoy la canasta estará cerca de 113.000 pesos, pero como es de junio vamos a retrotraer esto a 100.000. O sea, el salario promedio es la canasta básica por hogar. Exacto, no estamos ni a 20%, el promedio nacional. Y la dispersión de salario, los petroleros 400.000 claro. Y los sectores sin alquiler, de servicio... ¿no? Sin alquiler, sí, porque aparte sí, la canasta tiene ese problema, claro, que no incorpora gastos esenciales. Y los sectores de servicio, alojamiento y gastronomía, de los 400.000 de los petroleros, 64.000. O sea, cuando uno se habla... En Argentina cuando habla de promedio es medio mentiroso. Bueno, no decís nada. Es que es una cuestión del neoliberalismo, ¿no? La dispersión de ingresos en la sociedad, pero la dispersión de ingresos en cada grupo también. O sea, vos tenés asimetrías, lluvia de asimetría. Viste que dice el INDEC informa que el salario le ganó por 1% a la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Claro. Eso no quiere decir absolutamente nada en Argentina. Claro. Es el país donde los promedios fracasan. Vi un informe de UNDAV en estos días donde el trimestre y trimestre van 2 trimestres de pérdida de salario frente a la inflación. ¿Y sí? Promedio del semestre es 1,5. Así es. ¿No? O sea que ni siquiera ese el disfraz. Claro, no, pero aparte el objetivo ya no es ganarle, aunque sea empardarle, y ni siquiera se está llegando. Pero ibas a decir algo, Artemio, respecto al tema del orden, lo que había disparado un poco la parte económica de la charla. ¿Viste el uso que ha impuesto el neoliberalismo de las palabras y demás? Yo creo que Cristina está hablando de comunidad organizada. Claro. La comunidad organizada en el siglo XXI, en algún sentido, fue lo que se construyó en los años de Néstor y Cristina. ¿Por qué? Un piso de protección social mínimo, AUH, jubilaciones, un piso de servicios del Estado, el sistema de salud, el sistema educativo, el sistema universitario, fuerte apuesta al tema del mundo laboral, desaceleración potente de los planes sociales, creación de puestos de trabajo y cuidado de los derechos de los trabajadores, el tema de las vacunas. Bueno, yo creo que un título sería Comunidad Organizada del siglo XXI, lo que sucedió en los 12 años y medio. Bueno, se puede decir que esto es un orden, obviamente se puede decir que es un orden, pero la palabra orden tiene la connotación que ponía Cristina, del garrotazo y la bala. Bueno, para no las palabras usan, claro, para no vamos a entrar con la metra. Claro. No, el gran ordenador social en Argentina, Adrián, sigue siendo el mercado. ¿El trabajo? Sí, eso les iba a decir. No cabe duda. Mirá, estamos con los mismos niveles de empleo formal, ¿no? Sí. Que en 2014. Estuve viendo hoy también en el portal de información del Ministerio de Producción. Pero ¿cuál es la novedad? Que ese nivel es la proliferación del cuentapropismo. Claro. O sea, no tenemos el mismo esquema de trabajo. No digo mercado porque Amado me mira mal. Pero no tenemos la misma estructura laboral, del mundo laboral. Tenemos los mismos puestos de trabajo y la población pasó de 42 millones a 46. O sea que no estamos igual. Y el orden en una sociedad se consigue con el mercado de trabajo. Tenemos una capacidad instalada que da por tierras todo el discurso de que este nivel de marginalidad laboral llegó para quedarse. No llegó para quedarse, es hijo del neoliberalismo. Llegó para quedarse si la cuestión de la institucionalidad se mantiene igual. Exactamente. Ahora,
lo último en tema, por lo menos de mi parte, del tema del orden, es no regalarle la palabra tampoco a la derecha. Claro. ¿No? O sea, no, porque si no, habitualmente se cae desde el campo progresista en el desuso de palabras por significarlas como palabras de derecha. Entonces no puedes hablar de seguridad, no puedes hablar de orden, y hay abordajes progresistas, nacionales, populares, sobre temas que en general la derecha hace propios, seguridad, orden. Entonces, me parece que también hay una provocación de Cristina para usar esa palabra con otro sentido distinto al que la aplica. Pero vos fíjate, voy a forzar un poquito nada más. Fíjate la aparición de este lumpenaje. Que efectivamente ahora aparece como... Sí, que puede ser un lupenaje... Uno de los utilizados para llevar adelante. Exactamente. Sí, yo creo que es utilitario. Es la tercerización, el sistema laboral de... Bueno, esto es producto del desorden que indujo el neoliberalismo en Argentina. Toda la proliferación de lúmpenes, a los que no se puede romantizar, porque son un efecto no deseado de una política... Está muy bien lo que es. Ayer se difundió mucho una entrevista, una nota que está muy bien hecha, es una crónica de la revista Anfibia que hace ese tipo de crónicas. Sí. Que se metieron en el corazón de Revolución Federal, que es un emergente de este tiempo. Hay que ver muy profundamente financiamiento, quién lo financia, por qué surgen en simultáneo, adoctrinamiento, tanto que les gusta la palabra. Hay mucha cosa rara que la nota no aborda, pero porque yo entiendo que la nota va para otro lado, va para contar a los personajes desde su intimidad. Ahora, tiene el riesgo de romantizarlo, ¿no? Porque te muestra víctimas de, ¿cómo lo llama Cristina? Una democracia fallida. Claro, ¿no? Y del desorden, que induce la degradación del mercado de trabajo y la falta de contención por parte Pero hay que decir Estado. Que no son víctimas, son victimarios. Son los que iban con la guillotina, son los que iban con la bolsa mortuoria, son los que en tal caso le dieron, como se diría en un foro intelectual, marco teórico para que Brenda Uliarte, por lo menos por lo que se conoce de la causa, instigue. Eso, ahí está. No importa si son lúmpenes o no. Para que tire. Se está poniendo el énfasis en el lugar más débil del razonamiento. No importa si son lúmpenes o no. Importa cuál es el marco teórico, usando tu palabra, que lo lleva a eso. Y vos fijate que lo explicitaron. Si la matamos a Cristina va a dar menos impuestos. Claro. Entonces, vos fijate que hay un trabajo. Yo escuchaba ayer algunos canales de televisión que generalmente no escucho, me quedé. Todo el discurso está vinculado a kirchnerismo igual, impuestos, represión. Y esas personas son perceptoras de impuestos, no son pagadoras de impuestos. Entonces, fíjate hasta dónde cala, ¿no? Así es. Para retomar el tema económico, ayer se conoció, bueno, esta madrugada, porque el presupuesto se presentó por fecha de ley esta madrugada. El 15 de septiembre, claro. Los rasgos del presupuesto, en una primera mirada, pero esto es una mirada de neófito, es una hoja de ruta de un programa contractivo, ¿no? A primera vista, los grandes números del presupuesto presentan un programa económico contractivo, con un adicional. Si uno mira la evolución del consumo, va a estar muy frío y en caída. Hay una apuesta a la inversión, pero de la inversión extractiva, la inversión en hidrocarburos, en minería. ¿Se puede ganar una elección con una economía, no sabemos si en recesión, para no ser tan extremo, fría, congelada? Antes de la respuesta esa, que seguramente Artemio la va porque gracias, pueden disentir respecto a la evaluación del presupuesto. Eso, la evaluación del presupuesto. Yo creo es importante que el presupuesto no sea delirante. O sea, 2% de crecimiento me parece un número razonable. Es el que impuso el fondo también, ¿no? Había una intención de poner otros números. Y después te la regalo, ¿no? Como pero si el fondo te dice 1.9 y está vigente el acuerdo. Bueno, por eso, ahí hay algunas cosas. Yo creo que Sergio Massa abrió el camino para rediscutir el convenio con el fondo cuando obtiene que el fondo ponga lo de la guerra en el último comunicado. Yo creo que ahí hay un rasgo, no porque hace un fondo bueno, para mí no hay fondo bueno. El fondo siempre es malo para la Argentina. Por eso creo importante
que me parece que está en la intención del ministro Massa rediscutir para el año electoral el acuerdo. Entonces, esa es una de las expectativas que yo tengo y sostengo para este año. Un presupuesto alineado con el acuerdo con el fondo es un gesto. Yo creo que es un ida y vuelta. Lo importante es que el presupuesto te permita tener recursos fiscales para hacer la política expansiva que nosotros pretendemos tener. Entonces, si hubieran puesto 8% de crecimiento y 20% de inflación, bueno, sabíamos que no íbamos a tener los recursos que íbamos a tener. Una pésima hoja de ruta. Creo que en ese sentido hay un trabajo que se está haciendo. Sergio Massa puso a Raúl Rigo, una persona que conoce en mucha profundidad los vericuetos del presupuesto público. Creo que esto es importante. Segundo punto, vos decías lo de la inversión. Sí. Acá esto no es menor. Y como en economía tenés varias formas de abordarlo. Si el gobierno cree que la inversión va a ser el motor de la salida argentina de la crisis, por mal camino vamos. Es lo que cree. Hasta acá. No, pero déjame que te haga un paréntesis. Porque si crees solo eso, es la teoría del derrame, y ya sabemos cómo termina, pongámosle el nombre que quieran. Ahora, también te voy a decir que el año 2011 fue el año récord en la historia de Argentina de inversión. Entonces, todo hay que ver con qué prisma se mira. Si esa inversión está vinculada a una distribución del ingreso y a un crecimiento del sistema jubilatorio y a reforzar aquellas cuestiones del mercado interno, es un camino. Si esa inversión está vinculada solo a lo agroexportador, es otro camino. Pero vos tuviste récord de inversión en el 2011, corregime, Artemio, si vos tenés otros datos. Y al mismo tiempo tuviste récord de consumo y el famoso 50-50. Por eso, porque la inversión también hay que desagregarla. Si la inversión es vinculada a la operación del mercado interno, a la obra pública que genera mejoras en la logística de la economía privada, a la cuestión de vivienda, es un tipo de inversión. Si no, es otro. Acá el presupuesto plantea una reducción del déficit en orden de los 500.000 millones de pesos. Bueno, pero hay una apuesta fuerte al tema del subsidio. Está bien, pero 500.000 millones... Que yo creo que es otro problema, ¿eh? No estoy diciendo que porque bien... eso impacta al bolsillo. Sí, nosotros, y ahí vas a tener factores económicos y políticos cuando empiecen a llegar esas facturas. Ayer un dirigente del oficialismo me decía, roguemos para que en enero no se corte la luz, porque van a venir facturas fuertes, empieza el año electoral... Y recordando una frase de Julio De Vido, si bajan la palanca en un enero caliente, principio del año electoral, con facturas duplicadas respecto a las que están pagando hoy, totalmente, para muchos hogares, y encima un horizonte de inflación alta, game over, me decía. Un dirigente que tiene intenciones de competir electoralmente. Sí. Puede pasar, es muy conspiranoico pensar que se baja la palanca. Eso no lo sé. Para generar una situación política. No lo sé, sinceramente no te puedo responder a eso. La oposición que tenemos puede apelar a cualquier recurso, pero voy a la pregunta inicial tuya. Ojo que una de las empresas no está en manos de la oposición, ¿eh? Una de las empresas que podría bajar la palanca no está en manos de la oposición. Siempre está en manos de... esos sectores siempre responden a un proyecto político. Y el canal de noticias que difundiría el mal humor tampoco. Voy a... Sí, pero hay intereses que están por arriba de los intereses políticos. Son los que no se explicitan. Pero voy a la pregunta y se puede ganar. Bueno, no voy a opinar, voy a ir a los datos. Los datos del 2021, no. Con los niveles de ingresos actuales y con los niveles de jubilaciones, pensiones, planes, lo que pasó en 2021 es muy aleccionador. Se perdieron votos de manera notable, más de 4 millones de votos. O sea, con una economía, con el consumo planchado, no se puede... No fueron a la oposición, pero el Frente de Todos perdió potencia electoral. Por lo tanto, esto, el primero que lo sabe es Massa. Y yo creo que tiene claro de que con ese tipo de estructura distributiva, en términos de salarios, jubilaciones y pensiones, no puede enfrentar. Y él es un político. O sea que prioriza la cuestión política por sobre la tecnocracia, la buena técnica económica. Pero este paso que él dio, que asumir en este contexto el ministerio, es un gesto de compromiso, pero también es un camino hacia concretar aspiraciones. No te quepan dudas de eso.
Tengo un mensaje de un oyente, Daniel de Agronomía, que está muy contento con cómo va escuchando el conversatorio. Daniel de Agronomía está... Sí, es esa zona. ¿No es de Chacarita? ¿Se mudó? Bueno, Chacarita es un nombre. Está en todos lados. Bueno. Porque podría haber dicho Daniel de Caballito por su simpatía futbolística. Claro. Bueno, bien, nos alegramos mucho. Estamos acá parándonos en un lugar que a mí me queda grande, aparte porque es grande. No empecé porque esa era la estrategia del anterior conductor, ¿eh? Sí, el anterior, sí, yo como, no sé, humildemente digo. Pero bueno, no, le digo lo siguiente, para seguir en este andarivel. Entonces, Massa sabe, porque es político y aparte tiene aspiraciones presidenciales, que con una economía, con el consumo planchado, la secuencia histórica aparte demuestra que creo que una sola vez, entrando en recesión, ganó... Te quiero hacer un paréntesis con lo ganó que... el oficialismo, pero porque venía de un envión... Con lo que acaba de decir, Adrián, sí. El consumo planchado. OJ también, con cómo uno piensa que va a activar el consumo. Porque si ahora el año que viene la teoría del crédito para el consumo... Estamos liquidados. Eso fue lo que hizo Macri. Bueno, por eso. Acá hay que ver que no en economía no hay... No, pero el tema es la recuperación del salario. Claro, por eso. Salario, más que el consumo planchado, los ingresos planchados. Claro, estamos pensando en el consumo. Bueno, están planchados los ingresos. ingresos. Nota. Bueno, ya este mes con respecto a junio... En julio cayó la economía 2.7. Anualmente sigue arriba, pero ya empieza a haber signos. Y lo vas a ver en el IVA, bueno. que va a ser el IVA cayó fuerte. El IVA y el impuesto al cheque llamado, sí. Vas a tener problema fiscal. Porque la dinámica de esto de los ajustes, ¿te acordás que en tiempos de Guzmán decía no es ajuste porque el Estado en términos reales gasta? Pará, flaco, el ajuste es todo un proceso que tiene que ver no solo con la cuestión fiscal. Ahora, más pronto que tarde, repercute en lo fiscal. Totalmente. Bueno, es posible recuperar... Ayer le hice esta pregunta a Catopodis. Y la verdad, con mucho cariño, mucho respeto, no tuvo una respuesta concreta porque entiendo que es difícil de contestar, sobre todo de la función. Esta es la etapa de estabilización de la economía después del cimbronazo de el intento de forzar una devaluación descontrolada. Bueno, ¿cuándo llegará el momento de la distribución? Porque es clave para medirlo también en el calendario electoral. ¿Cuándo termina el proceso de estabilización? Que es muy contractivo. Ayer se anunció una suba fuerte de la tasa, 6 puntos porcentuales, 6 puntos básicos, ¿no? 6 puntos, bueno. Otra cosa tremenda. 75% de tasa, 3 dígitos de tasa para la pyme que usa la cuenta corriente para pagar sueldo. Imagínate el crédito por afuera de los bancos. Vamos, ni hablar, claro. Ya estaba en 3 dígitos, se va mucho más. Es muy difícil precisar eso, Adrián. ¿Cuándo termina la etapa de estabilización y cuándo empieza? Yo creo que el gobierno la tiene, el Ministerio de Economía la tiene para todo este año. Para todo este año, y febrero es una bisagra. Febrero, agosto, ahí es donde empieza a ver. Todo este año, una macro con esta característica, como vos señalás, sí. Con el objetivo de juntar dólares. Bien. Alejar el fantasma de evaluatorio. No está mal, porque imagínate que si este año tuviste un cimbronazo, en el año electoral, la cuestión de la especulación contra el peso va a ser descomunal, ¿no? Ahora yo les digo una cosa, ayer cerraron los docentes 82% de paritaria. En diciembre, si usted sigo con el hilo que estaban marcando, este año está jugado en materia de economía macro contractiva. Sí. Paritaria docente cierra 82, es una referencia, ¿eh? Sí. Cierra en 82. En diciembre el docente va a tener menos plata en el bolsillo, sí, claro, que lo que tenía a principio de año. Y va a tener que ir a votar con eso. Sí. Vos decías, en febrero es la bisagra. Si no se empieza a recuperar en febrero... Yo creo que tiene un lapso, una ventana. Es bastante arbitrario. 82 pierde contra la inflación, claro. Yo ¿no? creo que en ese lapso hay que ir a lo que planteaba Amado, shock distributivo, y tratar de cambiar las condiciones con las que se enfrenten las elecciones. No porque uno lo opine, porque si van en las mismas condiciones que fueron en el 2021, los resultados probablemente sean muy parecidos. Exactamente. Mirá, este es un derrotero en el cual... la estrategia parece ser juntemos reserva, acomodemos la macro y con eso vamos a ser fuertes para dar la disputa distributiva el año que viene. Ahora, mientras vos juntás reservas y te haces fuerte, también haces fuerte al contradictor que encuentra soluciones para lo que pretende, por ejemplo el tipo de cambio diferencial. Contradictor me suena a un villano de Marvel.
Es buen nombre, ¿no? Contradictor. Bueno, Contradictor, lo veo con muchos tentáculos. Parece que son varios encima. Que no es uno. Ahora, pero para no decir el enemigo. Sí, no, está bien, el oponente, el adversario. Ahora, es más que un adversario. Es más que un adversario. Porque busca una contradicción material. Entonces sería el enemigo. El contradictor. Bueno, muy bien. Ahora, ¿sabes por qué? Porque después yo escuché mucho cuando muchos docentes votaron. Sigo con el mismo ejemplo, pero no para cargar sobre el sector docente en particular, sino porque me parece que es un sector tradicionalmente de clase media, con buenos dirigentes que tiene un comportamiento electoral de clase media, sí, en general. Entonces por eso lo uso como ejemplo. Muchos dirigentes del peronismo enojado en el 2015, 2016 porque los docentes habían votado por Macri, ¿no? Ahora, hay una explicación de por qué los docentes, en tanto personas formadas, clase media, pero asalariados, hacen la cuenta, no les da el bolsillo y dicen, bueno, si esto no funciona, probemos con otra cosa. Es digo, más allá de los que tenemos algunas ideas políticas y que elegimos, en tal caso también, por esas ideas políticas más que por la coyuntura, es un comportamiento esperable desde el punto de vista electoral. Si no te alcanza la guita del bolsillo, claro, cambiemos esto y probemos con otra cosa. Es la variable de primer orden en el conjunto de la sociedad. Así es. En algunos sectores puede que no lo sea, pero en el conjunto, en el agregado de Artemio, es la definición de primer orden. Digo, no vale enojarse ahí, digamos. Si vos no pones plata de bolsillo, hace otra cosa. Sobredetermina la intención de voto. No quiere decir que la determine de manera automática, pero es la principalísima cuestión a tener en cuenta. Incluso el discurso del odio, que ahora estamos discutiendo, que permeabiliza la base material. Exactamente. Vos tomá una sociedad ordenada, como plantea Cristina, donde los chicos van a la casa a comer, donde efectivamente los salarios estaban en 1.700 dólares promedio, donde había un mercado de trabajo completamente distinto. Penetra marginalmente. Hay siempre de estos lumpenes va a haber, pero no se van a constituir como un fenómeno a analizar, como estamos hoy discutiendo. Es un problema material central. Obviamente hay otros componentes, nadie niega subjetividades desdichadas ni que esto sea un fenómeno que trasciende la frontera, pero porque ahí operan sobre esas subjetividades. El Guasón sale a quemar todo cuando le cierra la oficina de seguridad social. Así es. Bien. ¿Te acordás? Y le niegan los medicamentos, empiezan a hacerle recortes. Pero, perdón, ahí entonces te diría, no existirían, el Guasón no hubiese existido con un sistema extendido de cobertura social, y hoy la Argentina se supone que tiene eso. Pero no alcanza no alcanza para una vida digna, digamos, para este orden del que si el trabajador asalariado no le alcanza, formal, imagínate al que está necesitando lo otro. Pero sigo con el ejemplo del Guasón ahí, Amado, entonces, porque es interesante. Massa anunció un reordenamiento de los programas de cobertura social, los llamados planes. La primera limitación es que se tocó algo que por ley es contradictorio, que son dos programas sociales que no se pueden cobrar en simultáneo, y se armó un lío grande. O sea, ya era contradictorio antes de cualquier reordenamiento. Lo que se hizo fue bajar, digamos, la palanca y se quedaron 15.000 beneficiarios sin un ingreso, y se armó un lío grande. O sea, el tema de la cobertura social es un tema muy delicado, porque es un error lo que se hizo. Es un error. Claro. Es un error haber bajado la palanca. Sí, señor. Pero no es un error. Vos vas a poder ir bajando la palanca eventualmente cuando des una respuesta a través de la economía formal. Ahí está. Eso ese es el tránsito del kirchnerismo. A ver, el kirchnerismo arranca en el 2001 con un desmadre. Lo que hace es canalizar todos los esfuerzos para que mejore el trabajo formal a través de distintas cuestiones. Uno de los motores es el sector público, a través de la obra pública, a través de la mejora de la jubilación, pero es uno. Otro es la cuestión del crédito, la baja de la tasa de interés, la posibilidad de recrear el mercado interno, y eso genera los 5 millones de puestos de trabajo. Entonces, ese es el contexto, me parece, para desarticular el operativo odio y para ganar elecciones. Perón sostenía, Artemio, que hay que crear trabajo y que después los ingresos, si vos tenés pleno empleo, los ingresos mejoran solos por la propia dinámica del mercado de trabajo. Sí. ¿Funciona ese principio en estos días? Porque lo que estamos viendo es un mercado de trabajo extendido solo con no ingresos funciona. Bajos, digamos, no, Perón decía eso y al mismo tiempo
propiciaba la organización gremial. Claro. O sea, Claro. Porque pero solo no funciona. pero El mercado no te lo resuelve. pero no era un pillo, ¿eh? Eso que no, un gran articulador. Eso que decía Perón, ya lo decía Marx, ¿no? La contracara es el ejército de reserva de los desocupados. Claro. Vos podés tener el pleno empleo esclavo. Claro. Exactamente. El pleno empleo es una condición necesaria, no suficiente. Lo otro es la organización de los trabajadores y la capacidad de intervención. Por eso la columna vertebral. Exactamente. Sistema sindical. Eso Perón lo tenía muy Y hay estudios para claro. todo el mundo, que la caída de la cuestión del sindicato ha sido uno de los puntales que han permitido, por ejemplo, en Estados Unidos, que el salario ha crecido muchísimo menos que la productividad en un periodo de 30 años. Acá también. Acá la productividad se disparó, está casi en los niveles de 2015 y los salarios están 80% abajo o más. Por eso la estigmatización contra dirigentes y dirigentes gremiales. Bueno, la Gestapo sindical, es el modelo sindical que quiere el neoliberalismo. Bueno, hay ninguno. Claro, es como lo de las retenciones. Ellos no quieren un punto óptimo, es cero. ¿La dirigencia sindical está a la altura de estas circunstancias? O sea, retomo lo que decía Perón. Lo importante es el pleno empleo, eso es un ordenador, ¿no? El trabajo es un ordenador social, un ordenador político, un ordenador familiar, pero al mismo tiempo vos necesitas sindicatos para que empujen un poquito también los ingresos y que no queden en manos del mercado. Ahora, eso requiere de sindicalistas comprometidos con esa tarea. ¿La dirigente sindical argentina está a la altura de ese desafío? Siendo injusto con cualquier generalización, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Es muy heterogénea la realidad de las dirigencias sindicales. Y pero también, en el promedio. Desde el punto de vista etario hay una renovación muy importante en los grandes gremios que todavía no lo estamos viendo operar en su nivel dirigencial pleno, pero creo que va a tener efectos. Es obvio que hay un sector de la cúpula sindical tradicional que, digamos, no está a la altura de estas circunstancias. Yo escuché dirigentes gremiales, no voy a dar nombres, muy encumbrados diciendo que los salarios le están ganando a la inflación y que efectivamente estamos mejor. Bueno, pero esa no es la realidad del conjunto de la dirigencia sindical. Yo creo que el conjunto de la dirigencia sindical observa el problema, se han dado avances en ese sentido. Hay dirigentes sindicales que están a la altura. Pablo Moyano es uno de ellos. Pablo Moyano, Walter Correa es una gran adquisición por parte del gobierno bonaerense. O sea, hay mucha dirigencia sindical que toma nota. Y bueno, hay un proceso de renovación que es lento. El sindicalismo se mueve al ritmo de las coronarias, pero creo que se va a producir y van a estar. Lo que sucedió con la dirigencia política, que está sucediendo, digamos, una renovación general importante, va a suceder a otro ritmo dentro de la dirigencia gremial, pero confío en que el movimiento obrero, aún con todas sus limitaciones, sigue siendo un baluarte para la reconstrucción del orden y la progresividad. Indispensable. El capitalismo sin sindicatos es peor que indispensable el movimiento, sin duda. El tema es si los dirigentes están a la altura de esa necesidad. Algunos sí, otros no. Algunos sí, otros no. Sí. Mencionaron a Pablo Moyano. Estamos en los últimos minutos del partido. Momento de cambio de frente. A ver. Creo que estamos bien en un empate digno, quizá. ¿En el partido? En el partido que estamos jugando, el primer partido que jugamos juntos, nos estamos conociendo. Ustedes juegan juntos siempre, juegan de memoria. Ustedes juegan de memoria, pero yo soy el que... La gran Toñeta. Sí. Menos mal que no trajo audios. Si no lo completa. No, se mandó 3. Hay un montón de audios. Mandó 3, pero hay como 20 ahí que arrancó tibiamente. Vamos con un audio ahí justamente. Lo pedí, lo tenés. Lo pedí, lo tenés. No hay que invocar al demonio. Este es un cambio de frente que quiero ver cómo, porque ustedes son los dos, el 9 y el 7, los dos son responsables de jugar en el área con esto que van a escuchar ahora. Yo estuve hace un mes y medio, estuvimos con algunos dirigentes de la CGT, estuve con el embajador. Yo no creí en mi vida que iba a entrar a la embajada de Estados Unidos, pero bueno, cuando me dijeron, mirá que le ha dado un rol fundamental al movimiento obrero en Estados Unidos, bueno, fuimos a hablar. La verdad, nos sorprendió el embajador de Estados Unidos, mucho más peronista que muchos de los nuestros, donde resaltó la función social y laboral que tienen los sindicatos de Estados Unidos. Vos fijate que el presidente Biden apoyó a una sindicalista para llevar adelante el sindicalismo en la empresa Amazon.
Bueno, dice Pablo Moyano que el embajador Steinle, que hace 20 días animó a reunirse a todos en un adelantamiento del proceso hasta electoral, te diría, ¿no? Claro, ¿te acordás que dijo qué tipo de coalición tiene que haber, los ritmos que hay que armar? Buscó ordenar la vida política argentina, ahora es más peronista que muchos peronistas, dice Moyano. Yo creo que Pablo Moyano, cuando dice eso, está hablando más de los propios que del embajador. Es un mensaje para los propios. Los propios, digo, los argentinos. Yo soy de la idea de que si vos le abrís la puerta para entrar a jugar a Estados Unidos, juegan. Pero olvídate, de una jugó la interna del Ministerio de devastadora. Economía. Te jugó la interna del Ministerio de Economía. Mirá lo de Claver Carone. Pero estamos viendo, por eso digo, estamos viendo como un momento, no digo relaciones carnales como la que planteó Guido de Tela, pero de idilio. Evidentemente este embajador es mucho más inteligente que Braden. Y nosotros, pues a mí no me importa lo que hace el embajador. Bueno, no, pero yo creo que también es una declaración de compromiso y, como dice Amado, dirigido más de puertas adentro que efectivamente lo que piensa Moyano. Moyano no está en la línea de la AFL Seals de los Yankees, eso tiene otros componentes en Argentina, hay otros dirigentes, no los voy a nombrar, que sí efectivamente están en esa línea. Ahora, bueno, ¿qué va a decir Moyano? A lo Perón. Si yo fuera solo con los buenos sería un ángel, si fuera con los malos sería el demonio, pero como soy Perón, marcho con todos. Haría mal en no ir. A mí me gustó lo que dijo Cristina, bueno, sentarse con los propios es fácil. Ahora, exacto, hay que sentarse con los ajenos y con los propios. Sí. Yo digo, Estados Unidos fue en aquella en algún momento irse, no quedarse sentado. Claro, bueno, el tema es cómo manejar. ¿A qué vas? Mira, un dato, ya que cambio de frente. Nosotros nunca dejamos de ir al Fondo Monetario Internacional en los gobiernos de Néstor Cristina. Lo que no lo dejamos era entrar a opinar acá. Entonces uno tiene que ocupar sus roles institucionales, tiene que ocupar el rol de la escucha. Es indispensable. Lo que necesita es una formación y un compromiso para traducir esa escucha desde la necesidad de la Argentina y no desde lo que pretende el emisor de ese mensaje. No, por eso yo no dudo de las intenciones de Estados Unidos, porque aparte son explícitas. Lo dijo la jefa del Comando Sur: queremos el litio. O sea, no hay duda de lo que quiere. Ahí hay un mensaje claro. Y no hay duda de que Stanley es una persona inteligente que trabaja para ese objetivo. Así es. El tema son los nuestros, digamos, ¿no? Claro. Ya hablo en el sentido más no partidario, sino ciudadano. Claro. No confundirse en esa cuestión que es tan fácil confundirse, que va desde las relaciones carnales hasta nos enamoraremos de Georgieva. Porque nos burlábamos de Macri cuando hablaba de enamorarse de Lagarde, pero acá se enamoraron de Georgieva también, ¿no? Bien, estamos 3 minutos finales. Tienen un partido propio, además. Han logrado en eso construir un vínculo con la política fuerte. Tienen un partido propio, sí, claro, que Estados Unidos. Sí. Capaces de aportarle 44 y que además mil se millones alinea de con la política exterior americana de manera plena, cosa que en el mundo es una rareza. O sea, ya decir que tenés un partido que lo único que ve son los intereses americanos en el mundo es medio como un ornitorrinco, medio rarísimo. Te decía, ¿en serio? Te pregunto. Eso que planteas es muy interesante, porque ahora va a haber una elección en Brasil que todo el mundo en Argentina mira con mucha atención porque considera que va a influir sobre el proceso electoral de la Argentina si gana Lula. No, se habló mucho de, bueno, si gana Lula es un empujón para la candidatura de Cristina, habrá que ver. Yo también creo que todo eso está sobredimensionado. Y es muy si gana Trump, porque mirá lo de Boric. Si gana Bolsonaro. No. Si gana Trump, así como se evalúa que Lula puede ser un empujón para la candidatura, una eventual candidatura de Cristina. Y si gana Trump, no es un empujón. Sí, claro. Porque ahí hay también una estructura. No lo sobredeterminemos, no lo sobrevaloremos. No es relevante. No sobrevaloremos a Trump ni a Lula ni a Biden. O sea, nosotros tenemos un destino autónomo, tenemos que desplegar políticas autónomas y en función de nuestros intereses ver. Bien. Obviamente Trump es para los americanos una cosa, para nosotros tiene que ser otra. Nosotros no estamos en la misma posición. Y el triunfo de Lula o Bolsonaro también hay que analizarlo en esa perspectiva. Bolsonaro tan gil no es, Mirá que le abrió el juego también a los chinos para el 4G, también a los americanos. Bolsonaro no va a ir a abrir Brasil abre la Asamblea de Naciones Unidas. Así es. Bolsonaro no va a ir para ir a las exequias de la reina. Así es. O sea, hay un gesto político muy fuerte de Bolsonaro que no va y le deja a Biden. Quedó afuera de sobre ideologizar, ¿no? Las relaciones internacionales no es el mejor camino. Es un error.